Volvió Marco Teruggi a la Argentina y se indignó acá por las malas costumbres del conductor de este programa, que no soy yo porque yo soy la conductora. Bueno, en realidad me preocupó, me pregunté si el compañero Mario Santucho estaba atravesando un periodo especial, porque lo vi con una bombilla de plástico un sábado a la mañana y dije, bueno, evidentemente no, algo está sucediendo, digamos. ¿Cómo se hacen pagar acá las cosas, los errores a... Sí, en realidad si debería cobrar los errores, también debería decir que en términos generales ese mate suelo observarlo, ¿no? Como el tango, el cafetín de Buenos Aires, que lo ve así a lo lejos y nunca llega, digamos, ¿no? Siempre lo veo circular y cuando termino de hablar me dicen un matecito y ya, bueno, que está muy bien, ¿no? Uno agradece lo que hay cuando lo hay. Pero, puesto a pedir, si llega en medio de la columna no estaría mal. Bien, hechos todas estas aclaraciones y statements, ¿cómo estamos? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a cambiar un poco. En realidad podría seguir hablando de lo de Gaza porque vamos a seguir hablando del tema, pero vamos a irnos al viejo continente europeo y vamos a hablar un poco de lo que está pasando en España. No sé si estuvieron viendo algunas imágenes, algunos videos que han visto por ahí, porque fue así como que apareció en medio de la escena. Unas imágenes de protestas bastante prendidas a fuego, ¿no? Con unas imágenes muy llamativas. Absolutamente. Sí, tiene que ver con el tema del contexto, ¿no? Que viene hace rato viendo quién forma gobierno, ¿no? Y está ahí el socialismo tratando de hacerlo, hace una jugada, digamos, audaz para su tradición, ¿no? Monárquica y demás. Y esto hace que la ultraderecha, como decía Jiménez, se prenda fuego y salga a protestar, planteando básicamente que es un ataque a la democracia, ¿no? Claro, es una buena síntesis. Habría que empezar agregando algunos elementos de diferencia entre el sistema político en España, o el Estado español, como suelen decir muchos por allá, que es que no es un sistema presidencialista. Se elige no un presidente directamente, sino que se forma un parlamento y luego ese parlamento tiene que tener una cantidad de escaños o de curules, como se dice en algunos países, para formar gobierno. En total 179. Es decir, se forma, digamos, una política de alianzas para lograr poner al presidente, lo cual quiere decir que no necesariamente el que saca la mayor cantidad de votos en las elecciones es luego quien tiene la conducción del gobierno. Exacto. Es un poco lo particular, digamos, pero así funciona el sistema y todo empezó porque el 23 de julio hubo elecciones adelantadas que había planteado Pedro Sánchez, porque de hecho le había ido muy mal en las regionales anteriores. Y aquellas elecciones anticipadas del 23 de julio, o sea, hace muy poquito, no pasó lo que la derecha pensaba que iba a pasar, que iba, digamos, a tener un avance sustancial en el espectro político y que iba a formar gobierno que se anticipaba podía ser entre el Partido Popular y Vox. Claro, hay que poner esas coordenadas, ¿no? El sistema político. Están los dos partidos tradicionales, históricos, que son el PP, de derecha, histórico, y el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, de centro-izquierda, digamos, ¿no? Y después han surgido en los últimos años otras dos formaciones, uno a la derecha del PP, o sea, la ultraderecha de Vox, y otro, uno podría decir a la izquierda del PSOE, en su momento Podemos y hoy Sumar. Si hubiera que hacer una suerte de comparación argentina, el PP sería en este momento algo así como Macri Bullrich, es decir, en cómo ha sido su proceso de corrimiento a la derecha. Exacto. Y Vox sería Milei. De hecho, son familias bastante parecidas. Sí. Bueno, en el 23 de julio, finalmente, entonces, el PP llegó primero, pero no le alcanzó para formar gobierno. Entonces se quedó con la frustración de somos el partido más votado, pero no alcanza la cantidad de diputados y diputadas para formar gobierno. Y Vox, que anticipaba una gran victoria, no la tuvo. Entonces, a partir de julio quedó planteado no solamente que el PP, que ya se veía gobernando, otros que almuerzan la cena, no lo iba a hacer, sino que Pedro Sánchez, que se veía derrotado, podía conformar gobierno. Pero para conformar gobierno tenía que hacer una serie de pactos, alianzas con el conjunto de otros partidos que habían quedado en la Asamblea Nacional, en el Parlamento. Aprovecho para acercarte un mate y públicamente desmentir tus Qué gentileza. Y se observa la bombilla de la crisis. Claro, tenía una serie de aliados relativamente automáticos. Sumar, por ejemplo, la Esquerra Republicana, que son la izquierda de Cataluña, Bildu, que son los del País Vasco,
y quedaba una pregunta, que era Junts per Catalunya, que es un partido independentista que tiene 7 diputados y diputadas, que no es cualquier partido, sino que es el partido que en gran medida condujo el proceso de independencia fallida y algo peliculesca del 2017, cuyos dirigentes están fuera del país, en particular Puigdemont, con juicios políticos internos que denuncian que es lawfare. Que nadie se equivoque, Junts per Catalunya no tiene nada de izquierda. No, es más bien centro-derecha, sobre todo empresaria, ¿no? Es como un sector muy pudiente de Cataluña. Qué rico mate. Entonces, la gran pregunta era si Pedro Sánchez, el PSOE, iba a cerrar la alianza con Junts per Catalunya y lograr la mayoría de 179, que parece que finalmente se va a alcanzar, para formar gobierno y quedarse 4 años más. Entonces, acá a la derecha empezaron a cruzársele varios cables. Primero, no solamente que no ganaron, sino que el PSOE puede quedarse 4 años, y no solamente que puede quedarse 4 años, sino que lo hace de la mano de los independentistas. Y acá me parece que es importante aclarar algunas cosas sobre la política, los imaginarios y los adversarios en España. Yo diría que para la derecha española hay como 3 adversarios, o enemigos, mejor dicho. Los rojos, que se siguen refiriendo a los rojos como los rojos. No sé si vieron una hermosa película que se llama La lengua de las mariposas. Sí. Bueno, de hecho tiene una famosa escena que es Los Rojos, que es un idioma muy de la época de la guerra civil, digamos, ¿no? Que para quien no rápidamente lo pescó es los comunistas, esa gran figura. Después, los terroristas, que refiere a todo el momento ETA del País Vasco, y los independentistas. Esos son los 3 adversarios enemigos de la derecha: rojo, independentista y terrorista. Bueno, Pedro Sánchez pactó básicamente con todos. Con los rojos. ETA, o sea que ahora es Bildu. Esos serían los terroristas. Ah, verdad. Los rojos son el PC, que también está, bueno, a la izquierda. Yolanda Díaz, todo eso serían los rojos. Los independentistas, que son Junts per Catalunya, y los terroristas, que serían cualquiera que sea vasco. Sí. Lo cual hace como una suerte de coordenada diferente, porque uno dice, Junts per Catalunya son bastante más a la derecha que a la izquierda, pero son independentistas. Claro. O sea, el PP no puede pactar con un partido independentista, así sea esa independencia, de una mano de la derecha. Entonces como que se cruzaron todas las pesadillas de la derecha, todos sus imaginarios, todos sus enemigos, para un gran pacto diabólico encabezado por Pedro Sánchez con los rojos, los terroristas y los independentistas. Bueno, hasta ahí podría ser, digamos, una oposición política en términos tradicionales, de titulares, de declaraciones, y me parece que en todo caso no habría ningún problema, pero esta acusación empezó a desbordar, y me parece que acá viene un poco el debate en clave española, pero también en clave estadounidense, en clave brasilera, y por qué no en clave Javier Milei en Argentina, que tiene que ver respecto al no reconocimiento de los resultados. Bien. Claro, en este caso son resultados indirectos. Sí. Otra vez. Pactos, más claro. Lo que le imputa la derecha española al PSOE no es solamente el acuerdo o el pacto con Junts, sino que ese pacto supone la amnistía de sus dirigentes que están fuera del país y que se denuncian a sí mismos como perseguidos. Sí. Es decir, les perdona y les deja volver al país. Ahí empieza, digamos, la crisis. Ahí la derecha dice golpe de Estado. No hay separación de poderes. Hay un presidente que ya no es legítimo y que casi está entrando en la ilegalidad, dice el jefe de Vox, Santiago Abascal, y empieza un proceso de movilización. Se llama la resistencia, de hecho. Exacto. Resistencia pacífica, aclaran, y cívica, a la sede del Partido Socialista Español, centralmente la que está en Madrid. Y ahí empieza toda una dinámica de movilizaciones que es muy interesante todo lo que está pasando. En primer lugar, digamos, hay una convocatoria que tiene como 2 niveles. La convocan los partidos, el PP, que está en manos de los sectores más a la derecha, junto con Vox, ¿no? Como una suerte de amalgama de estrategia política. Grupos civiles, hay un grupo que se llama La Revuelta, por ejemplo, cercano a Vox, que tiene que ver con estas formaciones que empiezan a estar en las extremas derechas, que empiezan a salir a la calle y empiezan, digamos, a confrontar con la policía, contra la sede, porque no reconocen el acuerdo, niegan la legitimidad del gobierno, empiezan a ejercitar alguna forma de violencia y están llamando a repetir las elecciones.
Lo cual empieza a parecerse un poco a estos formatos bastante clásicos de el no reconocimiento de la derrota, la toma en la calle y el llamado a nuevas elecciones. A esto se suma, por ejemplo, que varias asociaciones de guardias civiles están llamando a críticas al acuerdo. O sea, empieza a haber como un desborde en las instituciones que no reconocen el acuerdo político democrático que hizo el PSOE. Eso hace que algunos hablen de golpe de Estado. Esto igual ya es medio como el meme de los Spider-Mans. O sea, la extrema derecha acusa al PSOE de golpe de Estado, sí, y la izquierda acusa a la extrema derecha de golpe de Estado, ¿no? Como quien no vio el meme de los Spider-Man, son dos Spider-Man vestidos con traje de Spider-Man que se señalan mutuamente. En todo caso, creo que estamos asistiendo a una suerte de crisis como parte de una hoja de ruta, tal vez ya un modus operandi de algunas formaciones de derecha. Puedo dejar ahí como para arrancar y a ver qué les despierta todo esto. Y la reacción de los ciudadanos de a pie, como se diría, ¿cómo está siendo? O sea, ¿está muy encapsulada esto como una protesta de la derecha o empieza a movilizar por fuera de esos sectores? ¿O hay una reacción defensiva? Bueno, primero que, digamos, hay como un sustrato en España, ¿no? Que tiene que ver con ese remanente, yo diría, franquista, muy de derecha, que en realidad cuando fue la transición en España ganó porque de hecho la transición es con una gran amnistía. Digo, si se habla de amnistía, si algo fue amnistiado en España fue los crímenes y los franquistas. Y se reconfiguró en expresiones políticas como el PP y después Vox. Eso emerge, ¿no? Entonces uno ve las imágenes y ve mucho, como dirían en España, fachas. Que, digamos, son sectores muy franquistas, muy nacionalistas, racistas, supremacistas, que empiezan a salir. Habría que ver cuánto de eso representa la gente movilizada. En todo caso, imágenes, cánticos y banderas las hay, digamos, ¿no? Rojos y signos fascistas están abundando en esas protestas. Entonces, creo que eso está teniendo rienda suelta y que no es del todo nuevo, porque de hecho cuando fue la pandemia ese sector también se había movilizado, ya acusaba a Pedro Sánchez de dictadura. Están como extremando todo y están como saliendo del subsuelo, no tan subsuelo en España, digamos, un primer subsuelo, toda una serie de expresiones, de imaginarios, de discurso de un sector que después de mucho tiempo empezó a sentirse amenazado. Y conecto dos cosas. Ese sector, y de hecho Vox, si uno sigue su escalada en términos de popularidad, tiene que ver con la reacción a la independencia catalana. Claro. O sea, cuando ven amenazada la ruptura española, no sé si se acuerdan en el 2017, pero sí, me fueron a votar y Mariano Rajoy, que era el presidente, que era del PP, mandó una represión, pero casi apocalíptica para los términos, ¿no? Españoles, europeos, porque era gente que iba a votar y le tiraban la policía encima. Yo me acuerdo de hablar con amigos catalanes muy señores y muy señoras y muy burgueses y muy burguesas que estaban como, fuimos a votar y nos dieron masa, digamos, ¿no? Bueno, porque representa como esa línea roja. Otra vez, ni comunistas, ni terroristas, ni independentistas. Ahí de hecho Vox es que toma fuerza y todo este universo ahora tiene como un nuevo punto, un nuevo como momentum. Se moviliza contra la dictadura de Pedro Sánchez. Sí, me parece muy interesante también para pensarlo en espejo con Argentina, ¿no? Como insinuabas al principio, porque se dan algunos rasgos de lo que está pasando acá, que es un crecimiento fuerte de la derecha y de la ultraderecha, en un contexto en el cual la centroizquierda o el progresismo gobierna, ¿no? Ese es un punto, y entonces aparece esta situación en la cual el progresismo termina representando de alguna forma la racionalidad del sistema, ¿no? Una racionalidad, por ejemplo, que incluye las lógicas de guerra, ¿no? Tanto en Ucrania como ahora en Palestina, en donde el gobierno español, aunque sea de izquierda y demás, no se diferencia mucho de la dinámica más occidental ligada a la OTAN y demás. Por un lado, y por otro lado, como siempre en Europa, el tema de la relación con la comunidad europea, ¿no? Y todo lo que implica eso a nivel económico y social, ¿no? A pesar de que el gobierno español parece ser un poco más, parece poder mostrar algunos datos más importantes y algunas políticas
más importantes que, por ejemplo, el argentino, ¿no? O sea, no es un gobierno desastroso, uno podría decir. Hay que decir también que esta semana está cayendo el gobierno de Portugal, que también es progresista. Bueno, todo esto se enmarca en ese marco. Y la gran novedad es, bueno, ¿qué pasa con la derecha, con la ultraderecha? ¿Qué estrategias tiene, por un lado, para regresar o llegar al gobierno, en muchos casos? Y cuando no es posible, cuando no logra generar esa hegemonía a nivel de los votos, ¿cómo opera? Y me parece que lo que está pasando bien, como decís, en España, es un punto de inflexión también, ¿no? En el plano callejero, en el plano de, bueno, la denuncia de una posible dictadura, o no una dictadura, sino un gobierno ilegítimo, como decías, y qué capacidad van a tener. Y ahí empiezan a aparecer datos importantes también que habría que profundizar un poco, que es el papel, por ejemplo, de la fuerza de seguridad. Vos hablabas de la Guardia Civil, también están las policías, si reprimen, si no reprimen, qué nivel de solidaridad muestran con ese movimiento más derechista, ¿no? Son elementos clave para lo que viene. Y el Poder Judicial, que en este caso es el Consejo General del Poder Judicial, y los medios de comunicación. Hay como una serie de dispositivos de poder que acompañan y aupan toda esta discursividad y esta radicalidad. Y yo creo que al final de cuentas lo que se hace es un gran proceso como de deslegitimación de la democracia finalmente. Porque lo que queda es, yo no sé, no creo que haya un golpe de Estado en España, tal vez me equivoque y me trague estas palabras más adelante, pero sí queda todo un sector absolutamente convencido de que hay un gobierno legítimo, de que son rojos, de que se están llevando puesta la democracia, y queda como esa estela de cascoteo de la democracia, que para traerlo muy hacia acá, cuando Milei el otro día dice va a haber fraude, lo hubo, más que tal vez pensar en términos de golpe de Estado, es pensar en estos términos, de cómo se va dañando lo que se logró construir, que es, bueno, hay un resultado, se reconoce, hay gente que gana, hay gente que pierde, eso es... Coloca a todos a la defensiva, ¿no? Todos explicando que la democracia argentina nunca hubo fraude, ¿no? Lleva la conversación, bueno, me hace pensar un poco en lo que decía la Inca en el bloque pasado, ¿no? Lleva la conversación a un punto en donde cambia totalmente la discusión. Sí, y fragiliza la democracia. Y me parece que eso es una estrategia muy clara de las extremas derechas, puesto a seguir con los juegos de paralelismos. El paralelismo entre España y Argentina es que ambas fuerzas están en la oposición. Lo que pasó en Brasil y en Estados Unidos es que era el presidente en ejercicio el que denunciaba un fraude dentro de su propio sistema político, su propio sistema, aquel en el cual él era presidente. Bolsonaro al día de hoy nunca reconoció su derrota, Trump no reconoció su derrota, y de hecho Bolsonaro está inhabilitado hasta el 2030, digamos. Pero bueno, se va generando y un sector de la población queda convencido de que no perdió las elecciones, de que los otros son ilegítimos, ilegales, habilita una serie de expresiones, habilita una serie de manifestaciones verbales y físicas, y creo que eso es lo que está jugando la extrema derecha. Una división muy profunda, y efectivamente difícilmente se puede ver ahí improvisación. Y otra vez cierro volviendo a Argentina. Si uno ve un encadenamiento de Luis Majul, Jaime Bailey, que Jaime Bailey es de la misma familia, incluso peor. O sea, si hay algo peor, lo cual es difícil, que un canal como La Nación Más, es la televisión peruana. Y en esa televisión peruana, el Dream Team de lo peor, está Jaime Bailey. Le pregunta a Milei, específicamente por eso, para que conteste que tiene sospechas. Bueno, evidentemente ahí no hay improvisación, no es que se le escapó, es todo un dispositivo, que es la misma familia política. Toda esta gente se junta, tiene estrategias, tiene formas, tiene fundaciones, tiene métodos, y me parece que lo que pasa allá hay que mirarlo desde nuestro propio espejo. Muy bien, vamos a ver entonces cómo es finalmente la formación del gobierno en España y qué capacidad tiene la ultraderecha y la derecha de reaccionar frente a esto, como estamos viendo. Y vamos a leer esto sobre todo en el contexto de la elección en Argentina, porque tienen, como decís, mucho vínculo los movimientos allá y los de acá. Así que veremos. Sí, lo único, tengan cuidado si van a Madrid, porque va a haber un gobierno rojo terrorista independentista, entonces pueden correr mucho peligro. Muchas gracias, Marco. Nos vemos la semana que viene.